De nuevo, con 5 minutos con la resistencia en la plataforma de Radio Voz Libertaria. Segunda parte, invitado Noel Leal, hoy martes 8 de diciembre. Noel, en la primera parte, bueno, hicimos un galveo, un paseo por la parte de la situación de Venezuela. Vamos a tratar de ahora de abordar el tema de las elecciones de Estados Unidos. Su desarrollo. ¿Qué opinión te merece esta altura y qué crees tú que va a pasar con esta indefinición de, por un lado, el presidente Donald Trump, pues que desde un comienzo pues ha señalado que ha habido un fraude y los sectores globalistas insistiendo de que John Biden es el actual presidente electo? ¿Qué opinas tú sobre esa realidad? Ok, frente al acto electoral mismo, yo hablaba semanas antes del 3 de noviembre, de que a partir del 3 de noviembre íbamos a entrar en una noche muy, muy larga, una noche que podía durar semanas o meses. Entonces ya pasamos el primer mes de esa noche larga. Yo explicaba en aquel momento sobre que Trump nada más perdía dependiendo del tamaño del fraude, en específicamente qué tan grande sería el fraude por correo. Entonces, fíjate, Noel, yo aquí en España, yo estoy sorprendido con los medios de comunicación están también globalizados y están jugando, pues, sobre todo los grandes medios de comunicación, están jugando alrededor de todo lo que conduzca Soros, sobre todo, ¿no? Que es el artífice principal de ese gran proyecto. Aquí hoy ya se habla, pues, directamente no de la transición, del presidente Biden, ya abiertamente. Pero me ha llamado mucho la atención que también en esa entrevista que se le hizo ayer a Leopoldo López, él ya admite que Joe Biden es el actual presidente e incluso habla que ya ellos tienen también comunicación directa con ellos. ¿Qué opinión te merece a ti de que haya ese apresuramiento de reconocer a Biden cuando los propios norteamericanos o los ciudadanos norteamericanos todavía no lo tienen claro? Dame tu opinión al respecto. yo estoy contento. Yo en lo particular estoy muy contento y eso me alegra muchísimo. Porque más allá de cómo derive la situación en la cual para mí es absolutamente lógica que el presidente Trump permanezca en el poder, porque el fraude es asqueroso y evidente, es muy importante que el venezolano, sobre todo el venezolano, que es el tema que nos preocupa, termine de entender qué es su estructura política, ¿no? Cómo que su estructura política abraza una cosa como Biden, y ponemos el punto, una cosa como Biden. Más allá de la propuesta socialista para la transformación de los Estados Unidos, es la propuesta progresista de Biden en cosas tan amorfas. Hay una cosa donde él mismo dice que un niño a los 9 años tiene la posibilidad de definir si él es transgénero. Que alguien apoye a alguien que diga una cosa como esa, ya para mí merece desprecio. A esos niveles vamos. Entonces, es muy importante que sucedan cosas como esta, que estos tipos se desboquen en eso para que el país pueda terminar de entender en manos de quién se ha estado y en manos de quién se pretende que Venezuela permanezca, ¿no? Entonces, el hecho, este hecho que estamos viendo en lo que yo denominé esa misma madrugada del 4 de noviembre, porque estaba siguiendo las elecciones y vi los cambios impresionantes en Michigan, en Pensilvania, en Georgia. Entonces, esto es un golpe de Estado. Entonces, ¿qué estamos viendo? Frente a esto que va más allá de un fraude, un golpe de Estado muy bien organizado, también hay otra cosa atrás mucho más poderosa, ¿no? Entonces, viene la parte de Venezuela como cabeza de playa en esta guerra contra Occidente, ¿no? En esta guerra en específico, hoy contra la figura del presidente Trump, que es escudo y espada en esta realidad, en esta defensa de Occidente. Hay un punto que he querido resaltar, que es muy importante. El fin de semana de esas elecciones de los Estados Unidos, esa misma semana, se encontraba aquí el canciller iraní,
Y el mismo día siguiente, las elecciones, el canciller iraní indica que ha comenzado el fin de la hegemonía de Occidente. El fin de la hegemonía de Occidente no es otra cosa que el fin de la libertad. Que lo haya dicho desde Venezuela, al lado del principal exponente del chavismo, al lado de Maduro, muestra toda esa línea de acción de Venezuela como cabeza de playa en esta guerra. Ahora, desmontando toda la estructura del fraude, cuando se encuentra directamente vinculado a la secuencia Smartmatic, un producto que nace para el fraude de Venezuela, se suma esa posición. Como yo he ido explicando también, Venezuela ha sido sometida al robo más grande que ha habido y habrá en la historia de la humanidad. Y ese dinero no se lo robaron solo para tener palacetes, no. Ese dinero ha sido usado para desestabilizar países. ¿Cómo? Desde comprando jueces, inyectando capital, analizando situaciones, manejando estructura mediática. Estamos hablando de que lo que se le ha robado a Venezuela solo puede ser multiplicado por decenas de planes Marshall. Entonces, cuando tú tienes esa inmensa cantidad de dinero, esa inmensa cantidad de dinero va torciendo voluntades. No es que tú tienes, ay, sí, este país que está sin gasolina, puedo hacer algo contra el país más poderoso del mundo. Sí, sí puedes. Porque cuando tú atacas voluntades en lugares puntuales, tú debilitas la estructura política de una nación. Y eso es lo que se hizo allá, como aquí también se hizo en su momento. Aquí se permitió y se estimuló una corrupción de una manera salvaje durante los años de la pseudodemocracia y todo se fue banalizando. Nosotros no teníamos, si bien lo que nosotros teníamos antes de la llegada del proceso constituyente del 99 era una débil institucionalidad, era eso, era una débil institucionalidad. Por eso fue tan fácil para el chavismo revolcar todo el proceso de ese proceso originario de la Constitución, del librito ridículo este que llaman Constitución. Entonces, frente a esta realidad hoy, hay que entender que mucho del hambre y de la destrucción que vive Venezuela no es corrupción por corrupción, es un robo para convertirlo en arma, un arma que se usa desde esta cabeza de playa en esta guerra contra Occidente. Y es impresionante que venezolanos estén tomando ese tipo de actitudes, personajes como Leopoldo y tantos otros. Entonces es muy bueno que el país termine de asimilarlo y entenderlo. Y también entender una segunda parte. Para los que siempre hemos identificado ese daño, personajes como Leopoldo, como Capriles, como cada uno de estos, tiene que empezar a hacerse una pregunta a la gente. ¿Cómo la estructura política y comunicacional del país que estuvo plegada a ellos durante todo este tiempo no se dio cuenta? ¿Cómo es que no se entera? ¿Creen que algo cambió? Pues no. Usted toma los discursos de cualquiera de ellos y es exactamente la misma basura desde el principio. Exactamente la misma asquerosa basura. Y el país la aplaudía. Porque viene la responsabilidad del país. Porque cuando vengan a aplaudir al que acompañaba a esa basura, es el mismo país el que se está estrangulando, como lo han hecho durante todos estos años. Porque esa basura le levantó la mano a algo como Rosales, algo tan ridículo y pusilánime como Capriles. Y después le imponen algo más ridículo y pusilánime como el Guiado. Y allí estuvieron todos aplaudiendo esa mentira, una y otra vez, aplaudiendo cada una de las mentiras electorales. Nos metieron en este cuento del interinato con la salvaje mentira de la elección del año 2015, donde dijeron 14 millones de votos. La oposición tiene 7 millones, el chavismo tiene 7 millones. ¿Quién se los creyó? Nadie. Pero ya estaban. Y bajo esa mentira hay un presidente interino. Y bajo esa mentira mañana habrá un presidente en el exilio. Y todo fue de la mano de todos los que han jugado a la democracia durante todos estos años de manera consciente. Porque la dirigencia política no son los pendejos de allá abajo. El pendejo de allá abajo fue usado, tonto útil. Sí. La gente tiene que admitir que fue tonto útil. Pero el de allá arriba, no, ese sabe lo que estaba haciendo. Cada vez que lo llamó a usted a votar, después del año 2004, donde quedó certificada esa fraude, lo que estuvo haciendo es usando a la gente para vestir la democracia en la imposición del proceso de tiranía que estamos viviendo. Cada vez que se le dice al chavismo corrupto, lo que se está haciendo es insultando a los muertos, a las víctimas. Porque cada vez que tú le dices a un genocida corrupto, estás banalizando la realidad. Entonces,
Todo lo que nosotros hemos vivido durante todos estos años es un vals perfectamente acompasado. Ahora que las cosas se hacen más grandes, se hace evidente, se hace descarada la situación global, porque lo que está sucediendo en los Estados Unidos es un asunto realmente impresionante, y ver el nombre de Venezuela ligado a cada una de esas cosas, tiene que hacer que el venezolano se haga muchas preguntas, y las respuestas son evidentes, pero muchos años de irresponsabilidad apadrinando una estructura política que lo único que ha servido es para permitir tanto el saqueo como para la instalación de la tiranía en nuestro país. Ahora, lo que sí es claro, Noel, es que hay una desinformación total sobre lo que realmente está aconteciendo en Estados Unidos. O sea, las grandes corporaciones mediáticas están anclando ese fraude, pues que yo no solamente, no solamente acompaño la postura del presidente Trump, sino que yo estoy convencido o sea, por simple lógica y por hechos elementales. O sea, primero que no estamos hablando de un país, como aquí los llaman, bananeros, no estamos hablando de cualquier democracia, estamos hablando de la primera potencia del mundo y estamos hablando de la democracia más antigua del mundo. Y yo no creo, pues, que un presidente como Donald Trump vaya a ser tan ligero si no tuviera suficientes pruebas, aparte del escenario del desarrollo electoral que así lo reflejaba. Nosotros pudimos ver, pues, a través de los medios, no solamente caravanas, sino los actos donde se presentaba el candidato Donald Trump eran impresionantes. Pero hay una cosa también que es interesante. Que, Hay un punto que es muy importante, muy importante, porque devela nuestra realidad. Dame un segundo para podértelo comentar. sí, cómo no, Un esa es la punto muy idea. importante, devela nuestra realidad. En el fraude del año 2004 fue un fraude electrónico donde se voltearon los números, se inventaron picos electorales y cambió mágicamente la realidad de lo expresado en las urnas por la gente en ese día de elecciones, donde el referéndum revocatorio fue el planteamiento. Lo que se vivió en esa madrugada del 4 ya hace que como mínimo esas elecciones sean intervenidas. Aquí la estructura política de oposición se encargó de validar aquel fraude. Así es. Allá la estructura política y mediática, más todo un conglomerado internacional, están obligando a que se tome a ese fraude como correcto. Por eso es tan importante de que prevalezca la verdad, porque si impera la mentira, el resultado es lo que vive Venezuela. Por eso es que la verdad debe prevalecer. Y la verdad es evidente. El fraude fue asqueroso, es gigantesco. Ahora, ¿hasta qué punto está la estructura de los Estados Unidos penetrada? Mira, tiene que preocupar muchísimo. La actuación del gobernador de Nevada es una cosa vergonzosa. La actuación del gobernador de Georgia da mucho que ver. ¿Por qué se señalan a esos? ¿Por qué señalo a estos en específico? Porque son supuestamente gobernadores republicanos. Por eso es que uno siempre explica dentro de este tipo de situaciones que en las huellas que va dejando el Estado profundo se confunden los partidos. Ajá. Y es algo que no es tan malo, porque el patriota necesita saber dónde están los patriotas y dónde está el partido para saber con qué cuentas en tu objetivo. Entonces, en Venezuela la gente tiene que comprender que lo que nosotros vivimos aquí fue que había una gran cantidad de personas que se decían antichavistas, pero no son más que vulgares socialistas, que no quieren que Venezuela avance hacia el destino correcto, sino que comulgan en perfecta comunión con la estructura que destruye la nación. Entonces lo que tú estás viendo allá afuera es lo mismo, pero en otro formato, en el formato donde todavía tienen que cuidar las apariencias de una democracia y no pueden hacerlo con el descaro de lo que se hace aquí, que simplemente se barre con todo y se dice estamos en democracia, o quedó una pizza de democracia, o hay mentiritas blancas, como decía el degenerado de Teodoro Pekov. Entonces así se han vacilado a este país como les ha dado la gana. Allá están obligando a que se acepte la mentira. La suerte que tiene los Estados Unidos, que tiene Occidente y que tiene la palabra libertad hoy, es que el que está allí
es Trump. Y detrás de él está toda una estructura de inteligencia militar que digo, no señores, así no se ve el juego, así no es. Entonces, el juego se pondrá las reglas de nuevo. O sea, ¿tú confías entonces de que ese fraude se va a demostrar a los niveles que se ha proyectado de la Corte Suprema de Justicia, Noel? Mira, yo espero que antes de llegar a la Corte, más allá de la demanda hoy que puso el Estado de Texas, que hace que muchas cosas de estas vayan directamente a la Corte Suprema, pues una demanda, la estaba leyendo, realmente muy interesante. Más allá de esa demanda, yo considero muy importante que estas cosas funcionen como un pequeño alicate, ¿no? ¿Y en qué razón esto? Yo sí esperaría que se consiguiese antes de ir a la Corte algún tipo de resolución en alguno de esos estados puntuales, bien sea Pensilvania, bien sea Georgia, bien sea Michigan, para que junto con la Corte se pueda hacer el alicate perfecto y se termine de entender eso con la premura necesaria frente a la fecha de enero. Pero a partir de allí, empezar a desmontar, mostrar sobre 200 realidades para poder dejar claro qué significan 74 millones de votos. ¿Qué significan que le mintieran a todo el planeta con una mentira tan asquerosa como decir que Biden sacó 80 millones de votos? ¿Qué significa eso en realidad? ¿Qué significa en condados? Porque hay tantos condados con muchos más electores que votos, como lo que vivimos nosotros en esos 200 municipios en el país, y cada una con más votos que electores. Cada una de las cochinadas que se hicieron puedan salir a la luz. El asunto es que teniendo esta fecha, ese deadline en enero, a mí me parece que no se vería bien políticamente hablando que toda la definición caiga en la Corte Suprema de Justicia. Por eso me gustaría ver un par de decisiones a nivel de Estado para que cuando se llegue a la decisión federal, la misma venga a unificar la nación, porque con la nación generando ese ruido, nosotros podemos entrar en un proceso de inestabilidad de los Estados Unidos realmente delicado cuando hay tanto enemigo con ansias. Bueno, Noel, vamos a tratar de sumergirnos, vamos a sumergirnos en esas aguas oscuras y también, por supuesto, nos metemos por las claras, ¿no? Esas aguas oscuras en un supuesto negado de que Biden sea el candidato ya no solamente electo, sino presidente de los Estados Unidos. ¿Qué proyección haces tú con relación a la situación de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua, contrario a la propuesta de Trump? Y luego analízame qué pasará de ser reelecto Donald Trump en el mismo escenario. ¿Cuál es tu visión, Noel? Ok. Vamos a la primera parte, Biden y Venezuela y Cuba. Biden fue muy claro en su campaña en llegar a la relación de los Estados Unidos con Cuba, a la que estaba poniendo Obama, que el Obama en el que Raúl Castro le levanta la manito muerta. Y entonces, esa es la relación a la cual Biden va a llevar el estatus de Cuba. Cuba, quien niegue que Cuba tiene una gran influencia en la política nacional, simplemente es un imbécil. Entonces, apoyar a Biden, ya eso debería de ser casi que una calificación, un certificado traidor a la patria, ¿no? Pero sumémosle el resto. Biden ya había dicho con respecto a Irán, en una declaración bien interesante, donde él indica, aparte de llevar a Irán de nuevo al tratado, al acuerdo nuclear y a todas las cosas que le permiten a Irán tener armamento nuclear en el 2025, aparte de hacer cada una de esas cosas, también Biden dice que hay que acelerar el proceso para que vuelva a la normalidad la venta de petróleo de Irán a Venezuela. Conte que aquí habían venezolanos apoyando eso. ¿Okay? Entonces, por supuesto que todo lo que tiene que ver con el asunto Biden y Venezuela y Cuba es negativo para la libertad. Es negativo para el progreso, negativo para la vida humana. El asunto que sigue allí es qué pasa si Trump llega y se mantiene. Ahí vienen otras variables. Viene cuál es el nivel de inestabilidad que le va a tocar vivir. Porque dependiendo de la contundencia con la que Trump pueda asumir de nuevo el poder, podrá accionar de maneras distintas. Entonces, esta llegada, por eso es que yo quisiera que se hiciera ese alicate, porque mientras más herramientas institucionales le brinden y le blinden el hecho de su reelección,
más mano podrá tener para acometer la cantidad de tareas que están pendientes, entre ellas fortalecer algún tipo de vía alterna para conseguir la liberación de poner fin a esta situación, pues. Entonces, para poner fin a esta situación hay una cosa que es muy importante, porque en el país se es muy mezquino, ¿no? Trump nos hizo el favor de la vida y nadie quiere terminarlo. Yo desde el principio he insistido que lo que se vive de Venezuela es un problema ideológico y que lo que mata a ese país es la pistola que se llama socialismo. El más grande vocero llegó siendo Donald Trump en el mismo 2016. Y cómo llevó ese discurso a la Asamblea General de las Naciones Unidas y 2 veces al discurso de la Unión. El problema de Venezuela es ideológico y se llama socialismo. Ese es un favor que los venezolanos le vamos a tener que pagar a Trump eternamente, aunque no haga más nada. Bueno, perfecto. Ese análisis lo comparto también contigo, Noel. Bueno, nos quedan escasos 10 minutos. Quisiera utilizarlos de nuevo a nuestro tema principal, que es Venezuela. Indudablemente, pues con estos dos escenarios que se están viviendo, uno que ya se vivió el domingo y el que empieza el día de ayer, pues a desarrollarse, está claro los dos grupos. Pero ahí la realidad que para mí es absoluta, y es que un 82% como mínimo de la ciudadanía estamos no solamente movilizados, sino que estamos en resistencia contra estos dos bloques perfectamente, o estas dos bandas perfectamente identificadas. La pregunta entonces, Noel, ¿qué pasará y qué propuesta frente a estas dos mentiras? Porque hay quienes a veces me llaman y me dicen, ok, Luis, está bien, si son unos criminales, si son unos ladrones, ajá, pero ¿qué proponen ustedes? La resistencia. ¿Qué propone Noel como parte activo en este escenario político, Noel? Primero viene a hacer un entendimiento de la realidad, entender cuánto daño se ha hecho contra Venezuela. Entender cuánto vale Venezuela para entender el tamaño de la traición. Son cosas fundamentales para poder comprender el instrumental necesario a lo que hay que hacer para que Venezuela simplemente no se deshaga. Porque desde la revolución, si no puede mantener de manera hegemónica y tiránica a Venezuela bajo su poder, va a buscar destruirla. Entonces, destruirla por piezas, que Venezuela pierda su integridad territorial. Entonces, hay un punto que es muy importante que la gente tiene que terminar de asumir. Si ocurriese algún tipo de milagro y ocurriese un proceso electoral que trajese la oportunidad de que llegase al poder una estructura opositora encabezada por cualquiera de los pendejos habituales que el país ha aplaudido durante todos estos años, esto tendría una debilidad tan tremenda, tan increíblemente tremenda, y con las ansias de la revolución, más la cantidad de dinero, más el control mediático, más un país en un alto porcentaje adoctrinado, nosotros estaríamos inmersos en desastres de inmediato. Es un punto muy importante, y en desastres focalizados, en desastres dispersos, lo cual haría muy difícil el ataque quirúrgico que hoy pudiese ser parte de la solución. Entonces, pensar en cualquier juego democrático es simplemente buscar una manera de suicidarte por cuotas. Venezuela tiene que entender que lamentablemente, debido a tantos años de asquerosa irresponsabilidad, hay un hecho que sí es fundamental, que ha sido desde el principio. Vendrá un hecho de fuerza, porque un hecho de fuerza es lo único que te va a eliminar este tipo de situaciones, ¿no? Y ahí hay que estar muy claro con eso. El venezolano tiene el derecho natural a la libertad, el cual no es legislado. Entonces vamos a salirnos de la ridícula constitución, olvídese del librito ridículo y entienda eso. Tiene el derecho natural a la libertad. Después del hecho mismo de fuerza, hay que volver a comprender, ¿se puede jugar a la democracia? No. Después del hecho de fuerza, vendrá la dictadura necesaria. Es decir, para eso hay que terminar de comprender que usted no vive en dictadura, que Venezuela vive una tiranía. Y necesaria será mañana la dictadura para la reimposición del orden y proceder a la construcción de las bases de las libertades
que tienen que cumplirse en base a un proceso de responsabilidad, de aclarar puntos muy básicos en lo que tiene que ser la relación del marco jurídico de la nación en el entendimiento para con los ciudadanos y para con el mundo. Es decir, imponer las partes lógicas de lo que son las piezas fundamentales de Venezuela como república en su nacimiento. Nosotros para más tenemos esa guía, ¿no? Ahí está ese referente. El movimiento que tú lideras, Venezuela Vetada, ¿cómo se plantea la salida de la... Venezuela Vetada no es ningún movimiento, yo no lidero ningún movimiento. Venezuela Vetada era un blog de mi participación para mostrar esa Venezuela Vetada y decidí convertirlo simplemente en un espacio para mi pensamiento. Yo no lidero movimiento alguno ni manejo grupo alguno. Lo que yo busco es el despertar del venezolano. ¿Y en base a qué? A que pise firme sobre la realidad. Tan sencillo como eso. Igualito como en el 98 indiqué, esto es un proceso ideológico, neocomunista fundamentalista, asuma su realidad, igual que desde el 2002 le estoy diciendo a la gente, quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja, asuma el colaboracionismo, igual que tengo años explicándole a la gente, la revolución es una sola, para que asuma el concepto global de la misma, y cómo lo que sucede en China afecta directamente a Venezuela, y cómo Venezuela es hoy cabeza de playa en esta guerra del occidente. Eso es lo que yo hago. Intentar hacer que el venezolano afronte su realidad. Dentro de ese proceso de realidades está esa tiranía en la que vives y la dictadura necesaria. Ok, pero la realidad es que tenemos el país, efectivamente, está secuestrado la República y las armas de la República, y por otro lado, la otra realidad es que hay un grupo que querramos o no, mantienen la bandera de una oposición que sabemos que es falsa, pero que lamentablemente para los ojos del mundo son ellos los representantes de la oposición, aunque nosotros pues estemos claros que no lo son, y estamos como a través de programas como intentando explicar que ellos no nos representan. Pero hasta que no surja una fuerza que sea capaz de desplazarlos a los dos, pues Venezuela no será libre, Noel. Esa es la pregunta concreta. ¿Qué hacer para que la ciudadanía toda esa que tú vienes y lo vienes haciendo con mucha claridad, concientizando, motivándolo, qué hacer para que nos acabemos de nuclear todos para el desplazamiento de estas dos bandas y la recuperación de la República? También hay que comprender que las grandes transformaciones sociales no dependen del volumen de la sociedad, sino dependen de vanguardias definidas entendiendo su realidad. Si esa vanguardia logra activar los vasos comunicantes necesarios, tanto internacional como nacionalmente, la misma podrá ejecutar los cambios para la transformación. Para poderlo hacer, lo primero es el entendimiento ideológico de la realidad. El gran problema que nosotros tenemos hoy es que cuando tú crees que alguien tiene la misma comunión de principios que tú, te suelta una estupidez que raya en el colaboracionismo por falta de nociones ideológicas. Y bajo ese problema no se logra armar de manera efectiva la vanguardia que pueda asumir los costos que significa la recuperación del país y la reimposición del orden. Bueno, Noel, el tiempo ya se nos agotó, pero yo quiero aprovechar por lo menos 2 minutos para que le envíes. Yo escuché hoy un audio de la doctora Rosa Mármol de León, que es la que están utilizando como fachada para este engaño de esta consulta. El mensaje tuyo, sobre todo para los millones que estamos fuera del país, que es la cantera que ellos están aspirando a capturar con este nuevo engaño de esta consulta, el mensaje de Noel Leal a los compañeros y hermanos venezolanos. Lo primero es entender que usted está preso gracias a los carceleros que le hacen el favor al gobierno. Estos carceleros no merecen más su legitimación.
no merecen ser su voz. Entonces, si nosotros empezamos un proceso de desgaste, de desconocimiento, y esta es una oportunidad extraordinaria para el desconocimiento, y formalizar el rechazo a esa estructura, podremos acercarnos a la libertad, es decir, quitar al carcelero. En el momento en que la tiranía tenga que comportarse como tal, como tiranía, porque ya no existe la fachada que alimenta ese abrigo democrático y ese juego, ese ápice de la esperanza de una transición en el marco del librito ridículo, allí podremos estar más cerca de la libertad, porque allá afuera tampoco tendrán excusas para seguir apoyando esta barbaridad. El mensaje es sencillo: despierto, Venezuela lo vale, y que viva Venezuela. Bueno, muchísimas gracias, Noel. Gracias por haber aceptado mi invitación y espero que esta no sea la última vez que estés en nuestro programa 5 Minutos con la Resistencia a través de la plataforma Radio Voz Libertaria. Un gran abrazo y cuídate mucho, Noel. Amén. Muy buenas noches para todos.